Llegó la hora, te has decidido a crear tu cartera de inversión en ETFs. Sin embargo, cuando vas a comprar estos ETFs te surgen un montón de dudas técnicas que te dejan abrumado. ¿Qué compro el ETF? ¿En la bolsa de Ámsterdam? ¿En la bolsa de Londres? ¿En la bolsa de Nueva York? ¿Lo compro en euros? ¿Lo compro en dólares? ¿De acumulación? ¿De distribución? ¿Con réplica física? ¿Réplica sintética? ¿Cubierto de divisa? ¿No cubierto de divisa? ¿Con qué volumen? ¿De qué gestora? Surgen muchísimas preguntas a la hora de invertir en ETFs. Y en esta guía os prometo que si la veis hasta el final os vais a sentir muy cómodos a la hora de analizar estos ETFs y de comprarlos. ¿Qué es lo que hace este ETF? ¿Qué es lo que estáis comprando? Y sobre todo, ¿qué esperar de ello? Pero antes, tenemos que definir qué es un ETF, porque a lo mejor uno me está oyendo aquí hablar y piensa que estoy hablando en otro idioma. Bueno, un ETF es lo que se denomina Exchange Traded Fund, básicamente un fondo que cotiza en bolsa. A diferencia de los fondos tradicionales, donde tú como partícipe das el dinero al fondo y el fondo lo invierte por ti y tienes esas participaciones que puedes deshacer cuando quieras, pues es lo mismo, lo que pasa que este fondo va a tener, en vez de participaciones, acciones. Y estas acciones cotizan en bolsa igual que las acciones pues, de Apple, Google o cualquier acción que conocemos. Entonces esto permite que sean más líquidos, podamos ver el precio en tiempo real en las bolsas y claro, también permite que podamos comprar en muchas bolsas distintas porque los ETFs pueden cotizar en distintas bolsas y distintas divisas. Entonces ya empieza a haber un problema con el tema divisas y a la gente se le queda ahí un poco estancado, ¿no? Porque puede ser un ETF que esté cotizando en una bolsa europea, por lo tanto cotiza en euros, pero luego la divisa del ETF, del fondo cotizado, a lo mejor es en dólares. Enseguida vamos a hacer un cálculo y vais a entender todo a la perfección con el tema de divisas. La primera cosa a saber es qué replica el ETF, es decir, qué estamos comprando, qué objetivo tiene este ETF, porque el ETF es un fondo cotizado y puede ser, al igual que los fondos, de gestión activa o de gestión pasiva. Los ETFs nacieron como una gestión pasiva para reducir costes y para replicar el comportamiento de un índice. Por lo tanto, sabemos que un ETF pasivo es uno que siempre va a buscar replicar el comportamiento de un índice. Hay un mogollón de índices, un índice no deja de ser una media. Yo puedo hacer una media de lo que sea. Hay índices de prácticamente todo en el mundo. Los más conocidos pues son el S&P 500, el Eurostoxx, el Nasdaq, que son índices concretos que la gente vigila a diario, porque el índice es una media y una media no se puede comprar. Entonces necesitas un vehículo. Ese vehículo es el ETF o podrías hacerlo a través de un fondo indexado, pero este vídeo es para ETFs. Entonces, por un lado tenemos los ETFs pasivos, que es la gran mayoría de ETFs. La mayoría son pasivos, no suele haber, hay muy pocos activos, pero sobre todo los ETFs pasivos lo que buscan es replicar exactamente el comportamiento de un índice. Entonces lo van a buscar hacer con bajas comisiones, replicar este índice, luego vamos a ver la diferencia entre replicarlo de forma física o sintética o por muestreo, y entonces van a intentar tener un bajo tracking error. Por otro lado, tenemos los ETFs activos, que cada vez se están haciendo más populares, sobre todo en Estados Unidos, y dentro de poco acabarán llegando a Europa. Los ETFs activos al final es un equipo gestor que decide, en vez de hacer un fondo, pues ahora como los ETFs se están llevando más por el tema de la rapidez y la liquidez para comprarlos y venderlos, pues entonces se crean ETFs que replican a una estrategia. Enseguida os voy a poner un ejemplo de un ETF muy bueno, y vais a flipar, que hace una estrategia de small caps por los 5 factores de Eugene Fama, los 5 factores que demuestran y explican la rentabilidad de un activo. Estos ETFs activos pues no van a replicar un índice concreto, van a buscar generar un alfa superior a los índices de referencia y van a tener mayores comisiones. Aquí tenemos en pantalla, por ejemplo, un mapa de los ETFs más populares de réplica pasiva, es decir, que replican un índice. Podéis ver algunos que conocéis, pues por ejemplo, de los índices generales del S&P 500, pues el ETF más popular en Nueva York, en la bolsa de Nueva York, es el SPY, el SPY. El que replica el Nasdaq 100, el QQQ. El que replica el Dow Jones, el DIA. El que replica las Small Caps, que aquí tenemos US Small Caps, el IWM, que es el que replica el Russell 2000. El que replica las Mid Caps, el IJH, que es el que replica las Mid Caps. Y luego tenemos también ETFs que replican los sectores, es decir, porque como hay índices de todo, pues por ejemplo el XLK es el conocido ETF que replica el sector tecnológico de Estados Unidos, ¿no? Pues por ejemplo tenemos incluso ETFs de, en este caso, metales. El oro, por ejemplo, el GLD va a ser el ETF que replique el precio físico del oro, comprando lingotes de oro físico, almacenándolo en las bóvedas y dando participaciones sobre este ETF a los compradores. Alguno me diréis, ya Javier, pero los europeos no podemos comprar directamente estos ETFs. Enseguida vamos a abordar ese punto, no os preocupéis. Pero antes, si queremos saber si el ETF es de réplica pasiva
es decir, sigue a un índice o activa, es decir, busca una estrategia con un equipo gestor y no sigue a ningún índice, pues entonces podemos verlo en su ficha del ETF correspondiente. Por ejemplo, he buscado la ficha del SPY, que es el ETF más popular en Estados Unidos del S&P 500, y como vemos es la gestora SPDR que tiene este ETF que replica el S&P 500, lo ponen el nombre, que tiene bajo gestión 624.000 millones de dólares y que nos dice claramente que es un ETF que lo que busca es replicar la performance, es decir, del S&P 500. De hecho, como veis aquí abajo, los ETFs siempre nos van a compartir en su ficha correspondiente cómo se han comportado con respecto al índice que están replicando. Pues vemos aquí, por ejemplo, Fund Performance y vemos cómo se está comportando en rentabilidad con respecto a lo que se conoce como el índice, en este caso el benchmark. Y como vemos, pues más o menos year to date va casi igual, casi parecido. Lo que intentaremos mirar siempre en las fichas del ETF cuando vayamos a comprar es que el ETF esté dando una rentabilidad muy similar al índice de referencia, en el caso que hagamos una inversión pasiva y queramos replicar un índice. Si vemos una divergencia muy grande con el índice de referencia, entonces se conoce como un tracking error elevado y por tanto es un mal ETF, no está cumpliendo bien su función. Si es el caso de un ETF de gestión activa, nos va a dejar claro y detallado en su ficha que no replica ningún índice. Por ejemplo, os estoy enseñando en pantalla un ETF de la gestora Avantis Investors y parece que de primeras podría ser pasivo porque se llama US Small Cap Value ETF, es decir, que invierte en small caps, pequeñas empresas, value, de temática value, y es un ETF. Pues podría parecer que podría estar indexado a un índice value de pequeñas empresas como el Russell 2000 Value. Sin embargo, nos dice debajo en la ficha, nos dice este fondo es un fondo gestionado activamente y no busca replicar el comportamiento de ningún índice específico. Entonces siempre recomiendo leer la ficha del ETF porque el ETF nos lo va a decir claramente. De hecho, este ETF lo que busca es replicar aplicando 5 factores de Eugene Fama, seleccionando esos mejores 5 factores para invertir en este tipo de empresas. Entre ellos destacan 5 factores importantes que describía Eugene Fama y si queréis un vídeo sobre eso, dejármelo en los comentarios y lo haremos porque es otro tema que también interesa, pero como veis este ETF lleva una rentabilidad muy superior a lo que llevan los índices gestionados de forma pasiva, los índices de small caps. Como veis, en los últimos 5 años ha conseguido una rentabilidad por año del 15,76%, pero esto lo dejamos para otro vídeo si queréis verlo. Como veis, la ficha del ETF siempre nos va a decir lo que replica. Enseguida vamos a ver cómo encontrar ETFs de lo que nosotros queramos replicar. Enseguida lo vemos. Pero antes, ¿qué es la normativa UCITS? Otro factor a tener en cuenta es el punto 2. Este lo puedes saltar si no eres europeo, es decir, si vives en Estados Unidos o en un sitio donde puedas comprar perfectamente estos ETFs estadounidenses que os había mostrado en pantalla, todos estos te deja comprar tu broker, pues entonces directamente puedes comprar esos. Sin embargo, los europeos, este punto es para los europeos, bajo la Unión Europea tenemos la normativa MiFID y en 2018 a la Europa se le ocurrió la genial idea de que los inversores pequeños, es decir, minoristas europeos, no puedan comprar ETFs domiciliados en Estados Unidos, por lo que todos estos ETFs que estáis viendo en el mapa no podemos comprarlos si somos inversores minoristas europeos. Es por esto por lo que muchas gestoras, para no quedarse sin el público europeo, han empezado a crear lo que se denomina los ETFs UCITS. Y es que los ETFs UCITS son básicamente organismos de inversión colectivos en valores mobiliarios. Básicamente esto es un muermo y lo que dice es que es el marco regulador de la Comisión Europea para la gestión y venta de fondos mutuos. Básicamente, si vemos que un ETF es UCITS, es que sí que está disponible para los inversores europeos. Entonces, como inversores europeos, si queremos invertir en el S&P 500, en el Russell 2000 o en otros ETFs estadounidenses, nos va a tocar otro paso adicional, que es buscar la equivalencia de esos ETFs que no podemos comprar en Estados Unidos en Europa. Ahora vendrá el típico listo que me dirá, Javier, sí, hay trucos para comprar estos ETFs estadounidenses. Sí, efectivamente, puedes comprar opciones, ¿vale?
puedes comprar opciones call y que te asignen esos ETFs, pero vamos, tienes que hacerlo a través de un derivado y que luego te asignen ese derivado que te asigne el ETF. Pero compra directa de estas acciones del ETF no se puede si están domiciliados en Estados Unidos y eres inversor europeo. Entonces esta página es imprescindible para los europeos, se llama Just ETF y lo que vais a hacer es, si sois europeos y queréis comprar el SPY, por ejemplo, pero no os va a dejar el broker, lo que vendríais aquí es pondríais SPY y veríais las opciones que tenéis disponibles en Europa. Por ejemplo, nos aparecen dos: SPDR, misma gestora, S&P 500 UCITS, distribución, y S&P 500 UCITS, acumulación. Luego vamos a explicar la diferencia entre acumulación y distribución, pero aquí ya podríais acceder al ETF disponible en Europa, ticker SPYL, en bolsas europeas. Ahora bien, si le doy aquí abajo y le doy a bolsa de valores, voy a ver que este ETF UCITS, es decir, permitido en Europa y que replica el S&P 500, nos salen diferentes bolsas listado. Nos salen la bolsa de Londres, la bolsa alemana, Xetra, la bolsa de Suiza, el Euronext en Ámsterdam, y vemos que lo tenemos en diferentes divisas, ¿no? Por ejemplo, en el Euronext lo podría comprar en la bolsa de Ámsterdam SPYL en euros. Sin embargo, si me voy aquí arriba y veo las características de este ETF, que aquí me lo sale, los datos básicos, veo que la divisa del ETF es el dólar. Y esto tiene mucho sentido porque es un ETF que, como hemos dicho, nos sale aquí de nuevo la política de inversión, es un ETF que lo que busca es replicar el índice S&P 500. Entonces, es lógico que la divisa del fondo sea el dólar, porque invierte en acciones del S&P 500 que son acciones que están en dólares. Ahora bien, ¿por qué puedo comprarlo en euros? ¿Y qué significa comprarlo en euros? Pues aquí vamos a hablar de otro punto más, que es la divisa, sobre todo para los que compramos o vivimos en euros y compramos ETFs en dólares o en otras divisas, ¿vale? Y luego lo podéis aplicar a vuestro país también con el mismo ejemplo. Tenemos que entender que hay dos tipos de cambio importantes. El primero es el más importante, que es la divisa del fondo, del ETF. En este caso nos salía aquí arriba que la divisa de este ETF es el dólar y tiene sentido porque invierte en dólares. Sin embargo, luego está la segunda divisa importante, que es la de la acción, es decir, la del ETF cotizado que podemos comprar, porque este ETF cotiza en varias bolsas y algunas bolsas son europeas y por tanto cotiza en euros en esas bolsas, o en la de Londres cotizará en dólares o incluso en libras. La pregunta aquí es, ¿hay alguna diferencia entre comprar el ETF en la bolsa de Ámsterdam en euros o comprarlo en la bolsa de Londres en dólares? Pues vamos a verlo. Si por ejemplo compramos este ETF SPYL en la bolsa de Ámsterdam, en el Euronext, este ETF pues va a cotizar en euros porque la bolsa Euronext es de Ámsterdam y ahí está todo en euros. Bien, vemos que el ETF cotiza a 13,88 euros y lleva una rentabilidad a la fecha en la que estoy grabando este vídeo del 33,5% desde el 1 de enero de 2024. Ahora bien, ¿habría algún cambio si hubiésemos comprado el ETF en dólares? Pues vamos a verlo. Si comprásemos el ETF en la bolsa de Londres en dólares, vemos que lleva una rentabilidad desde el 1 de enero hasta la fecha en la que estoy grabando este vídeo del 26,64%. Pero recordemos, como nosotros somos europeos, en el caso de que seas europeo, tú tienes que comprar un ETF en dólares, que como veis es el de Londres y cotiza a 14,45 dólares a día de hoy. Necesitas dólares para comprar eso. Entonces tendrías que haber primero cambiado tus euros por dólares y cuando vendas volver a cambiar esos dólares por euros. Como vemos, el dólar a principio de año estaba a 0,91 euros y ahora se sitúa en 0,96. Eso significa que desde el inicio de este año el dólar ha subido un 6% contra el euro. Por lo tanto, si calculamos la rentabilidad total, lo que vamos a hacer es calcular la rentabilidad primero del activo, 1 más la rentabilidad del activo, y lo vamos a multiplicar por 1 más la rentabilidad de la divisa, que también tenemos que tener en cuenta, puesto que hemos hecho un cambio a dólares y lo hemos vuelto a cambiar a euros. 1 más el 26% por 1 más ese 6%. Y nos da una rentabilidad total equivalente del 33,5%. Es decir, la misma rentabilidad que haber comprado directamente el ETF en euros. ¿Qué quiero concluir con todo esto? Pues que es indiferente, que lo que importa es la divisa del fondo y que aunque tú compres el ETF en dólares y hagas previo un cambio y luego deshagas ese cambio, o lo compres en euros,
tú llevas una posición implícita al dólar, porque estás invirtiendo en un ETF que está denominado en dólares. Por lo tanto, si vamos a invertir, por ejemplo, en el S&P 500 y sabemos que vamos a tener una posición implícita al dólar, nos daría igual comprar el ETF en euros, puesto que ya dentro de la rentabilidad de ese ETF se va a reflejar el movimiento del dólar. Vamos a tener una posición implícita al dólar. Y si quiero protegerme de la divisa e invertir en el S&P 500 pero sin tener una posición en el dólar, bueno, pues entonces aquí hay una gran diferencia. Aquí no es comprar en divisa distinta en las bolsas, porque ya hemos visto que al final lleva a lo mismo. Aquí lo que tienes que seleccionar es un ETF que se denomine hedge. Los ETFs hedge lo que van a buscar es cubrir la divisa. Por ejemplo, estáis viendo en pantalla el iShares S&P 500 Hedge UCITS. Como veis, tiene una comisión superior del 0,20%, cuando el que no era cubierto tiene una comisión del 0,03%, así que son más caros porque tienen que cubrir la divisa. Y como veis, si nos vamos a la parte de datos básicos, vamos a ver que la divisa de ese fondo hedge es el euro. En este caso, sí que tu divisa va a ser el euro y vas a estar cubierto ante las variaciones del dólar estadounidense porque has comprado el ETF denominado hedge. Ahora bien, estos ETFs llevan, como habéis visto, un mayor coste y por tanto yo no suelo utilizarlos porque yo suelo directamente diversificar en distintas divisas con la exposición que hago de los distintos ETFs en distintas bolsas mundiales. Otro punto importante a tener en cuenta es si el ETF es de acumulación o distribución. Como veis, este ETF que hemos seleccionado teníamos varias posibilidades, ¿no? Yo cuando aquí he puesto SPY para buscar las equivalencias en Europa, me salían dos iguales. Lo que pasa que uno pone ACC y otro pone DIST. ¿Cuál tengo que seleccionar? Bueno, pues eso lo único que cambia es la política de distribución. Los ETFs de acumulación lo que van a hacer es reinvertir los dividendos. Como veis, este ETF tiene 500 empresas en cartera porque replica el S&P 500 y encima lo hace de réplica física que enseguida vamos a abordar. Pero esto hace que cuando las empresas, algunas de estas 500, reparten dividendos, ¿qué hace el fondo con esos dividendos? Si es de acumulación, el fondo, el ETF, va a reinvertir estos dividendos dentro de la rentabilidad del ETF. Es decir, vamos a ir incorporando estos dividendos a la rentabilidad de nuestra posición en el ETF. Si en cambio lo escogemos de distribución, como hemos visto que nos aparecía aquí DIST, pues vemos que la política es de distribución y por lo tanto va a repartir esos dividendos a los accionistas del ETF. Como veis, la política de distribución nos sale aquí, frecuencia de distribución trimestral, entonces va a pagar dividendos de forma trimestral y podemos ver aquí abajo los dividendos que ha pagado en los últimos años y la rentabilidad de ese dividendo. Por lo tanto, si tienes un ETF de distribución que sepas que te van a pagar dividendos, esos dividendos irán con una retención en función de los impuestos y entonces tendrás menor rentabilidad que el ETF de acumulación en el precio, porque te estarán pagando esos dividendos en vez de reinvertirlos. Otro tema es la réplica física contra la réplica sintética o la réplica de muestreo. La réplica física perfecta lo que va a hacer es comprar los activos, el ETF está comprando todos los activos del índice, es decir, tiene en su cartera todas las empresas compradas. Puede haber una cosa que se llame réplica sintética y estos son ETFs que hacen un acuerdo swap con otra entidad donde les prometen la rentabilidad de ese índice, pero entonces tienen un poquito más de riesgo porque tienen un riesgo de contraparte, que esa entidad pague al ETF lo que han acordado. Luego está la réplica de muestreo, que sería un híbrido. Parte importante de la cartera se hace de forma física y la parte menos importante se replica con derivados o swaps. Otro tema muy importante es el volumen, amigos. Sí, no es lo mismo comprar un ETF con 10 millones de patrimonio que comprar un ETF con, en este caso, por ejemplo, que tiene 12.000 millones de patrimonio. Obviamente es un gran cambio, entonces siempre podéis mirar el tamaño del fondo y cuanto más tengan, mejor. Al final vamos a hacer un ejemplo práctico, pero antes me queda un factor y es el factor de las comisiones. Como veis, este ETF tenía simplemente una comisión del 0,03% por año, una TER del 0,03%. Pero hay ETFs que, como hemos visto anteriormente, por ejemplo, la versión Hedge cubierta tiene una comisión del 0,20 y algunos pueden llegar, si son de sectores específicos o industrias, hasta el 0,25. Entonces, como veis en pantalla, os he hecho un cálculo para que veáis el impacto de las comisiones a largo plazo. Y es, estoy invirtiendo $10.000 durante
30 años aportando $1000 al año a un 8% de rentabilidad nominal. Y como veis, estoy poniendo en el primer ETF un 0,03 de comisión y en el segundo un 0,25. Como veis, la calculadora me está calculando el impacto a 30 años y me dice que me va a salir una diferencia entre un ETF y otro de $10.368. Es decir, me habría ahorrado $10.368 si hubiese escogido el mismo ETF simplemente por ese cambio de comisión. Así que tened siempre en cuenta cuando vayáis a invertir a largo plazo las comisiones. Aunque sea una diferencia ridícula en términos anuales, recordad que a 30 años puede generar un impacto muy importante en vuestra cartera. Llegados a este punto vamos a poner todo en orden. Vamos a hacer un ejemplo práctico recopilando todo lo que hemos dicho y todo lo que deberíamos repasar. Imaginad que yo ahora quiero invertir en small caps. Por ejemplo, el Russell 2000 sabemos que es un índice en Estados Unidos que recopila las 2000 empresas pequeñas de estadounidenses. Bien, pues el ETF de referencia sabemos que es el IWM, lo vemos aquí, Small Caps, IWM, Russell 2000 ETF. Este es el ETF más popular, aunque luego hay varios. Bueno, pues cojo el IWM y voy a buscar la equivalencia europea. Si tú fueses estadounidense o puedes comprar ETFs estadounidenses, puedes comprar directamente el IWM en dólares y ya está. Pero si eres europeo, vamos a ver el proceso. Nos vamos a Just ETF y esto no es un patrocinio Just ETF, ¿vale? Ojalá me pagasen, de verdad. Esta página la recomiendo siempre y a ver si Just ETF pagas el partner. Ponemos aquí IWM, que es el que queremos replicar, no nos va a salir, hay veces que no nos sale con la equivalencia real, pero vamos a poner el índice que queremos replicar, ¿no? Y como veis, me salen algunas cosas, me sale SPDR, la gestora Russell 2000 US Small Caps, UCITS, pues le voy a dar a este primero, ¿no? Le doy y ahora vamos a analizarlo. Lo primero vamos a repasar todos los conceptos que hemos visto. Vemos aquí que de la gestora es SPDR, perfecto, vemos que pone Russell 2000, por lo tanto deducimos que replica el índice Russell 2000, que son Small Caps. Es UCITS, por lo tanto lo tenemos disponible en Europa y es un ETF. La TER es un 0,30, ya veis que sube un poco más que con el S&P 500. Y nos dice en la descripción que el SPDR Russell 2000, el ETF, replica el índice Russell 2000, así que estamos viendo que estamos con un ETF de gestión pasiva que replica este índice. Aquí nos aparece también la política de distribución, en este caso hemos dicho acumulación, pues va a reinvertir los dividendos, ¿vale? No va a pagar dividendos, los va a reinvertir en el fondo y por tanto nos lo vamos a ver viendo en la rentabilidad de la posición. La réplica es de muestreo, es decir, lo que os he dicho, una parte se va a describir por réplica física y otra por sintética. Al ser más acciones, al ser 2000, pues sueles encontrar muestreo en índices que sobre todo abarcan muchas empresas, ¿no? El tamaño del fondo vemos que es más que correcto porque son más de 4.000 millones, entonces es una cantidad de volumen importante. ¿Qué más podemos mirar? Bueno, podemos mirar la rentabilidad, ¿vale? Podríamos compararlo con otros ETFs y podremos mirar aquí abajo la divisa del fondo. Vemos que la divisa del fondo es el dólar y vemos que el riesgo divisa nos dice sin cobertura de divisas, entonces este ETF no va a estar cubierto, no va a ser hedge, va a estar en dólares. Lo que pasa que luego si deslizamos, pues vamos a poder ver en las bolsas en las que cotiza. Por ejemplo, vemos que cotiza este ETF UCITS, disponible para los europeos, vemos que cotiza en la bolsa italiana, Euronext, Bolsa de Londres, etc., ¿no? Y estos son los diferentes tickers. Bueno, pues aunque lo compremos en la bolsa o en el Getex o, por ejemplo, en el Euronext, aunque lo compremos en euros, vamos a tener una posición implícita al dólar, que era lo que decíamos antes, aunque lo compremos en el Xetra, lo mismo como aunque lo compremos en euros, vamos a tener una posición implícita al dólar y por tanto si el dólar sube, nuestra posición del ETF va a subir más, si el dólar baja contra el euro, nuestra posición del ETF va a también reflejar esa bajada por la parte de la divisa, aunque luego también está la del activo, que puede dar rentabilidad. Espero que esta guía te haya servido, ahora ya podrás aplicarla, podrás revisar los ETFs cada vez que vayas a comprarlos, espero que te haya quedado claro lo de la divisa y si es así no olvides dejar un buen like. Te dejo además también un curso completo de ETFs donde abordamos también más sobre el tema de ETFs apalancados, ETFs inversos y distintas cosas que creo que tienes que conocer si vas a crear una cartera de ETFs. Te lo dejo por aquí. Nos vemos. Un saludo.